es un poquito difícil aplicar la ley en el pueblo que uno nace. No es difícil, Sandy, siempre que tú actúes apegado a lo que establece la norma. Okay. Siempre que tus decisiones vayan encaminadas al debido proceso de ley sin afectar derechos fundamentales, no resulta cuesta arriba. Ahora bien, si tú vas a atropellar a tus compueblanos o vas a actuar en contra de lo que establece la norma, ahí se te va a hacer difícil. Laboratorio fin de semana, una propuesta de WhatsApp Group para esta radio 104.7. Recuerden que todo nuestro contenido usted lo encuentra en el Laboratorio Fin de Semana en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí aparece todo lo que tratamos aquí en el Laboratorio Fin de Semana. Sigue nuestras redes sociales porque OADI tiene unos premios muy pronto premios para los seguidores de las redes sociales. En este momento vamos a conversar unos minutos. Y yo sé que muchos amigos que están escuchando el Laboratorio Fin de Semana tienen inquietudes con relación a cómo opera el Ministerio Público. Para ello hemos invitado al licenciado Franklin Vicente en representación del Ministerio Público para que nos hable un poquito de su día a día, cómo es su trabajo, cómo trabaja el Ministerio Público. Bienvenido al Laboratorio Fin de Semana, magistrado. Buenos días, Andy, y a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación a tu programa a través de la 104.7. Estamos a tu disposición. Lo que tú preguntes, si está dentro de nuestras posibilidades, te daremos la respuesta. Magistrado, yo quiero una inquietud. Yo sé que los oyentes también tienen esta misma inquietud. ¿Cuál es la función de un representante del Ministerio Público? Sandy, y a los que nos están dando seguimiento a través de la radio, para hablar de la función del Ministerio Público, nos vemos en la obligación de abordar primero la ley del Ministerio Público, la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, la Constitución y, por qué no, el Código Procesal Penal de República Dominicana. Bien, de acuerdo con lo que establece la ley 133-11, ley orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público es el organismo o el organismo del sistema de justicia, muy específicamente, que tiene la responsabilidad de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Política contra la criminalidad. Además de eso, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación del Estado. ¿A qué me refiero cuando establezco que le da seguimiento, ejerce la acción pública en representación del Estado? En virtud de lo que establecen los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de investigar los casos que son de acción pública, que no requieren de una instancia privada para darle seguimiento a los mismos. Es decir, que ese artículo establece que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público respeta la Constitución, el ordenamiento jurídico y garantiza un punto muy, muy importante, los derechos fundamentales que asisten a las personas, que es un tema que está en debate en cuanto a la violación de derechos fundamentales, defiende el interés público tutelado por la ley en cuanto al debido proceso, y además promueve la resolución alterna de conflicto en virtud de lo que establece la norma en su artículo 2. Es decir, que no todo es judicializar los conflictos, sino buscarle una solución alterna a esos conflictos. Ahora bien, eso es lo que establece la ley 133-11, pero en virtud de lo que establece la Constitución, muy específicamente en el artículo 169, el Ministerio Público es el órgano del sistema. Si tú observas, y los que nos escuchan, los que nos dan seguimiento a través de la 104.7, hay un criterio que va por la misma línea.
Eso, la ley 133 establece básicamente lo mismo que establece el artículo 169. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado en contra de la criminalidad. Es básicamente la misma definición. Un elemento nuevo: dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Es decir, que es la misma línea. Si tú también citas el Código Procesal Penal de República Dominicana, también te va a establecer que el Ministerio Público a otros elementos, ahí te va a establecer que es único e indivisible, pero dentro de sus funciones va a precisar: el Ministerio Público dirige la investigación, siempre dirige la investigación, practica o ordena practicar diligencias pertinentes para arrojar luz a los procesos penales. Y además de esas diligencias que son útiles para determinar la ocurrencia de hechos punibles y quiénes son los responsables de esos hechos que la víctima está imputando en un momento determinado. Básicamente esa es la función del Ministerio Público, enmarcado dentro de lo que es la ley 133-11, la Constitución de la República y el Código Procesal Penal de República Dominicana. Magistrado, ¿qué tiempo tiene ejerciendo el derecho ya? Sandy, nos graduamos, o me gradué el 28 de octubre del 2009. Es decir, que ya vamos para unos 12 años en el ejercicio del derecho. ¿Usted está laborando actualmente en el municipio cabecera de Azo de Compostela? En la actualidad estoy como Ministerio Público interino, cubriendo las vacaciones del licenciado, magistrado procurador fiscal Ángel Augusto Arias Méndez, uno de los fiscales más destacados de esta provincia. Magistrado, usted ha tenido la oportunidad también de ejercer como fiscal en el municipio de Padre Las Casas, que es su pueblo. ¿Es un poquito difícil aplicar la ley en el pueblo que uno nace? No es difícil, Sandy, siempre que tú actúes apegado a lo que establece la norma. Okay. Siempre que tus decisiones vayan encaminadas al debido proceso de ley, sin afectar derechos fundamentales, no resulta cuesta arriba. Ahora bien, si tú vas a atropellar a tus compueblanos o vas a actuar en contra de lo que establece la norma, ahí se te va a hacer difícil. Pero realmente no me resultó cuesta arriba laborar en el municipio de Padre Las Casas. Duré ahí aproximadamente desde el 2017, que ingresé a la carrera del Ministerio Público, hasta finales del 2020. Luego ahí en el municipio de Las Yayas, y siempre hay una que otra situaciones que se presentan, pero no situaciones de envergadura o de gravedad. ¿Cómo está conformado el Ministerio Público? Para que la gente que vaya escuchando en este momento el laboratorio fin de semana se ubique, aquellas personas, vamos a decirlo, magistrado, en términos así, sin palabras rebuscadas, ¿verdad? Para que la gente normal entienda el concepto. ¿Cómo está formado? Mira, para hablar de la estructura del Ministerio Público, cómo está conformado el Ministerio Público, tengo la obligación de referirme a la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, es decir, donde están establecidos los lineamientos que rigen esta institución. Y la ley establece específicamente en su artículo 4 que el Ministerio Público está integrado primero por en este caso el Procurador General de la República, en este caso la Procuradora Miriam Germán Brito, quien lo dirige en la actualidad. Ella cuenta con un equipo de procuradores adjuntos, que son los que dirigen algunas especializadas, quienes le apoyan en esa noble función que le ha tocado ejercer,
son aproximadamente 14 establecidos por la norma. Además de esos 14 adjuntos que tiene la procuradora, existen lo que son los procuradores generales de corte, que algunos de ellos dirigen también especializadas, como aquí en la provincia de Azua, que tenemos al procurador general de corte, Eusebio Corsino, que dirige la especializada de medio ambiente, entre otros. Algunos, como el magistrado Wandy Ramírez, están en la corte en San Cristóbal. Además de los procuradores generales de corte, tenemos los procuradores fiscales. En este caso, quien dirige la palabra está cubriendo el Ministerio Público Interino, cubriendo a uno de los procuradores fiscales, y los fiscalizadores. Yo estoy en el primer nivel del escalafón. Yo soy actualmente fiscalizador, que es el primer nivel. Los fiscalizadores, para que me entienda mejor, es el primer nivel jerárquico del Ministerio Público, de acuerdo con lo que establece la norma, y opera en una demarcación territorial específica bajo la supervisión directa de uno de los del procurador fiscal. En este caso, yo he elaborado en el municipio de Padre Las Casas, así fijo, en La Chaya, en calidad de fiscalizador. Pero no significa que por el hecho de ser fiscalizador no soy fiscal, solo que estoy en el primer grado jerárquicamente hablando. Pero soy Ministerio Público, con tanto derecho como tienen otros que son procuradores fiscales, procuradores generales de corte, que son parte de esta honorable institución. Magistrado, nosotros que manejamos medios de comunicación, siempre nos llega la queja de que los policías toman presos a los delincuentes y que los fiscales lo liberan. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el proceso después que llega el detenido, el supuesto delincuente, a las manos de los fiscales? ¿Cómo se maneja eso? Sandy, es un decir de popular. Apresan, los fiscales sueltan o liberan, ponen en libertad. Correcto. También lo dicen de los jueces. Sí. Ahora bien, hay dos formas de arrestar a una persona, en virtud de lo que establece la norma en sus artículos 224, 225. Dentro de la más citada, está en virtud de una orden judicial. El 225, tú tienes una orden judicial, la ejecuta, lo pone a disposición del Ministerio Público. Y también cuando los policías, en medio de sus actuaciones, sorprenden a una persona cometiendo un hecho, en una flagrancia, en flagrante delito. Sí. Se ha evadido de un establecimiento, tiene en poder algunos objetos que han sido sustraídos o que armas, instrumentos que son parte de un caso X y que presumiblemente se entiende que es autor o cómplice de esa infracción. Esas son las formalidades en cuanto a los arrestos. Ahora bien, una vez los oficiales detienen a una persona, deben presentarlo a la mayor brevedad posible. Anteriormente, 24 horas. Ok, eso establece la ley. Actualmente, la ley y la Constitución establece que en 48 horas debe ser presentado por ante el juez. Deben presentarlo al Ministerio Público antes del vencimiento del plazo, para que el Ministerio Público posteriormente decida si solicita medida de coerción contra esa persona que está privado de libertad. Ahora bien, antes de nosotros tomar esa decisión de solicitar medida de coerción, tenemos que verificar primero, siendo objetivo, te estoy hablando técnicamente. Hablando técnicamente, sí. Siendo objetivo y a los fines de evitar violar derechos fundamentales, tenemos que verificar si esas actas que nos presentan los oficiales están dentro del plazo de la ley, si no nos están apoderando de un caso que ya ha vencido, y si ha vencido, corre el riesgo ese caso de que ya perima, de que ese imputado sea puesto en libertad porque se ha violado un derecho fundamental. Hay una ilegalidad en cuanto a su arresto y en consecuencia no podemos solicitar una medida de coerción porque el juez va a declarar nulo ese proceso. Ahora bien,
Otro elemento es que el Ministerio Público solicita medidas de coerción y en ocasiones le imponen una o dos de las medidas o varias medidas de las establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Garantía y presentación periódica. Dicen, bueno, ya fulano fue sometido, está en libertad, pero no significa esto que ya el proceso haya concluido, sino que al mismo no se le impuso prisión preventiva, no existían los méritos como para que se le impusiera la prisión preventiva, porque la prisión preventiva es uno de los numerales del artículo 226, no significa que a todos los casos le van a imponer prisión preventiva. Sí. Ahora bien, está atado al proceso que va a ser el Ministerio Público, que en virtud de lo que establece la norma en sus artículos 150, 260, va a realizar una investigación y en virtud del 150 va a presentar un acto conclusivo, va a acusar o va a archivar ese caso. Entonces, con esto que te estoy expresando, no significa que el Ministerio Público libera de manera graciosa, sino que cuando lo hace, se entiende que hay una razón justificada. Claro, claro. Magistrado, nosotros tenemos mucho de qué hablar en relación al Ministerio Público, pero el tiempo va muy rápido hoy, sobre todo que el laboratorio fin de semana ha estado muy cargado en producción. Sin embargo, tengo una última pregunta que me la pasa a producción y es con relación a que algunos fiscales, pues cuando tienen que trabajar con el tema del espacio público con los ayuntamientos, y esto casi todos los síndicos tienen este problema, todos los alcaldes, de que algunos fiscales no quieren colaborar con el tema del espacio público con los ayuntamientos. Entonces la pregunta que se me ocurre, para que vayamos al punto directo, ¿el Ministerio Público tiene que ver con esto del espacio público? Sandy, frente a esa pregunta no me queda más que decirte que es una obligación del Ministerio Público en cada municipio, en la provincia, darle seguimiento a estos males en cuanto a la violación del espacio público. Primero, que es una violación a un derecho constitucional. Sí. El libre tránsito, el espacio público, bien lo dice, es el concepto, es un asunto de lógica. Ajá. No podemos violentar lo que es de todos. Lo que es de todos. En ese sentido, las violaciones a los espacios públicos pueden ser ventiladas por ante la oficina del fiscalizador de los diferentes municipios del país, en este caso en Padre Las Casas, en la provincia Azua, en Las Yayas, hay fiscalizadores, hay fiscales que deben conocer de las infracciones en el ámbito municipal, que tienen instancia jurídica especial tienen instancia especial para dirimir ese tipo de conflictos. Sí, sí. Es decir, el concepto idóneo o conveniente es que son los juzgados de paz para asuntos municipales. Atención con eso. Municipio, exactamente, sí. No tenga una jurisdicción especial, que no tenga la jurisdicción de juzgado de paz para asuntos municipales. Entonces el juzgado de paz ordinario tendrá la facultad para conocer de ese tipo de casos o en esa materia. Ejemplo, en Padre La Casa no tenemos un juzgado de paz para asuntos municipales. Ajá. Pero existe un juzgado de paz ordinario. Claro, claro. Tiene facultad para conocer de ese tipo de casos. Y observa lo siguiente, mire, existe la ley 176-07 del Distrito Municipal y los municipios, y creo que en otras ocasiones hemos compartido en cuanto a esa ley. Sí, hemos hablado de eso en varias ocasiones. Y establece que además de lo que tiene que ver con el espacio público, los tribunales municipales funcionan igual que un juzgado de paz ordinario y representan al Ministerio Público, en este caso el fiscalizador, y además de conocer algunas violaciones a la ley 176-07, lo que tiene que ver con la violación a la ley 675 sobre urbanización, ornato y construcción, que es la que más aborda ese tipo de violaciones al espacio público, y la ley 6232 sobre planificación urbana, dos leyes que deben
deben ser conocidas y estudiadas por las diferentes administraciones en los municipios de República Dominicana. Magistrado, la ley 675 y la 6232. Sí, producción me dice que se me ha agotado el tiempo, sin embargo, queda una invitación pendiente para que volvamos a abordar otros temas que nos hayan quedado con más tiempo, ¿verdad? De una manera técnica, así como lo hemos hecho en el día de hoy, y agradecer esos minutos. Yo sé que usted está en trabajo, usted está en la oficina ahora mismo trabajando. Así es, estoy de turno en la Yo no sabía, atención, yo no sabía que los fiscales trabajaban sábado y domingo. Claro que sí, atención permanente. Sí. Trabajamos sábados y domingos, no se para la fiscalía. Bueno, pues un abrazo y bendiciones. Ok, igual mi hermano.